Bueno, buenas noches para todos, para todas. Vamos a iniciar el cierre de nuestra 10ª semana del curso. Para hoy, mm, básicamente lo que queremos es mirar y revisar nuevamente cómo va avanzando el trabajo de diseño microcurricular, ahora de 2 unidades. Eh, algunas de ustedes seguramente habrán podido terminar el video. Y podríamos trabajar con esos videos o si lo prefieren podemos trabajar directamente sobre la plantilla en Excel. Entonces quisiera en este momento abrir el espacio para que revisáramos ese diseño microcurricular. Tienen ustedes la palabra, quien quiere presentarnos su diseño como base para la revisión de conceptos, aclaración nuevamente de conceptos y para precisar y mejorar el ejercicio. No, profe. Liliana. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, te voy a dar permiso para que presentes. Deme un minutico, voy a entrar, estoy desde mi celular, ya entro al... Bueno, entonces listo. ¿Alguien, mientras Liliana se conecta, alguien más quiere presentarnos? ¿Alguien más quisiera presentar? Voy a ingresar. No, espérese. Puedo presentar mi video yo, profe. Bueno, entonces Angie, primero te voy a dar permiso. Vale. Listo, ya puedes presentar tú mientras Liliana cambia y se conecta al computador. Vale. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Sí, ya lo estoy viendo. ¿Todos lo están viendo? No sé, es con el audio, profe. Tú tienes que decir que tienes que darle que comparta audio de la computadora. Entra por las opciones. Ay, no, ahí sí me corché, no sé. ¿Aquí no se escucha así? No. No. ¿Por dónde se ingresa? ¿Dónde es que uno ingresa a hacer eso? Se supone que... Yo creo que ahí. Cordial saludo, compañero. ¿Ahí? Sí, Angie, ahí sí estamos escuchando. Vale, entonces... Yo soy profesor. Mi nombre es Angie Enríquez Castillo y voy a presentarles la fase de desarrollo según el marco de referencia ADI del programa de formación que he propuesto. Mi propuesta educativa se denomina Contribuyo de manera acertada en la educación inclusiva. ¿Perdón? Sí, ya se está oyendo. Ok. De mi acudido. Como competencia de egreso, se pretende que los padres de familia y acudientes de los estudiantes sean agentes activos, realizando un acompañamiento pertinente y responsable durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes de inclusión. Ahora voy a pasar a presentarles dos de las unidades del programa. La unidad número 1 es derechos y deberes. El objetivo es identificar los derechos y deberes de cada miembro de la comunidad educativa, entendiendo la importancia de su respeto y cumplimiento, especialmente para la educación inclusiva. El saber asociado está el saber conocer uno, derechos y deberes de cada actor. Como temas de estudio están los derechos y deberes de la familia, del estudiante, de los docentes y de los directivos. Y como material de estudio están dos materiales textuales, uno que es el decreto 1421 y otro que es el manual de convivencia social y de formación escolar de la institución. El saber ser uno es ser activo, diligente y responsable en su rol como padre y acudiente frente a los procesos del educando de inclusión. Los temas de estudio son el apoyo de la familia y el acompañamiento parental en el aprendizaje. Hay dos materiales audiovisuales, uno sobre la familia como equipo y el otro sobre el acompañamiento parental. En esta diapositiva encontramos las actividades que se proponen para la unidad número 1. Inicialmente están las actividades que se realizarán antes de la clase
Después están las actividades que se realizan o se proponen para realizar durante la clase y finalmente están las actividades que se deben realizar después de la clase. La columna del lado derecho están los responsables de cada una de las actividades. P corresponde a profesor, E corresponde a los estudiantes y todas las actividades pues están encaminadas a poder realizar de alguna manera eh, las actividades que nos permitirán evaluar el objetivo, el logro del objetivo de aprendizaje. Entonces, los mecanismos de evaluación son un organizador gráfico. El criterio es identificar las ideas principales y organizarlas especificando los derechos y deberes de cada actor del proceso educativo. El otro mecanismo es el análisis de casos. El criterio es proponer alternativas de solución pertinentes para cada problemática, haciendo evidente el rol que debe asumir de manera responsable el acudiente. Y por último está un documento reflexivo, cuyo criterio es explicar la importancia de conocer los derechos y deberes de los actores para realizar un adecuado acompañamiento a los estudiantes de inclusión y establecer los aspectos en los que se debe mejorar durante dicho proceso, proponiendo cómo se pueden mejorar. La siguiente unidad es la número 3, denominada acompañamiento parental. El objetivo es demostrar un acompañamiento responsable, pertinente y constante en los procesos de su acudido con base en lo establecido por el ministerio y por la institución educativa. Como saberes asociados están el saber hacer 2, que es realizar un acompañamiento pertinente durante el proceso de aprendizaje de su acudido. Los temas de estudio son el rol de las familias, el análisis del protocolo y de la ruta de atención institucional para estudiantes de inclusión. El material de estudio para estos temas son el material audiovisual denominado el rol de las familias en la educación inclusiva y un material textual que es el protocolo y la ruta de atención integral de nuestra institución educativa. El saber ser uno es el mismo de la unidad anterior. El tema es involucramiento parental, beneficios del involucramiento parental y alianza familia-escuela. Como materiales de estudio están un material audiovisual, todos, denominado involucramiento parental, participación de los padres en la educación de sus hijos y familia y escuela, su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, en esta diapositiva se presenta entonces la secuencia didáctica, están las actividades para realizar antes de la clase, las actividades que se deben realizar durante la clase y las actividades que se realizan después de la clase, todo con el objetivo de generar los mecanismos de evaluación que en este caso son un documento reflexivo. El criterio de evaluación es realiza una revisión crítica de su experiencia y determina las fortalezas y aspectos por mejorar para realizar un adecuado acompañamiento durante el proceso formativo del estudiante de inclusión. El otro mecanismo es la participación en el foro. Propone alternativas de solución y mejora que son pertinentes para realizar un proceso de acompañamiento de manera correcta y adecuada. Y el último mecanismo es una infografía y el criterio de evaluación es determina las acciones más importantes, necesarias y suficientes para realizar un óptimo acompañamiento a sus acudidos. Hasta aquí he presentado la fase de desarrollo de mi programa formativo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Preguntas, inquietudes, sugerencias. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene preguntas para Angie? ¿Nadie tiene alguna recomendación o una sugerencia? ¿Están todos de acuerdo? ¿Les parece que está bien? A mí me parece un plan de estudios muy completo. Ella desarrolla todas las actividades y los saberes y los objetivos bien coherentes. Siento que está haciendo un muy buen trabajo. Es una planeación muy buena. Bien, gracias. ¿Alguien más? Voy a bajar un momentico el archivo en Excel de Angie para que hablamos la plantilla en Excel, para que revisemos algunas cosas, aprovechando.
Muy bien. Entonces, permítame, yo comparto pantalla, la abrimos. Compartir pantalla. Listo. ¿Ahí están viendo el archivo en Excel? Sí, sí, señor. Bueno, Angie nos acaba de presentar la unidad, La 1 y la 3, profe. la 1 y la 3. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Voy a disminuirle un poco acá. Entonces, miremos en la unidad 1. Aquí habla de un saber ser. Quiero que revisemos el saber ser para ver cómo lo trabajas a través de las actividades, ¿sí? Bien, entonces el saber ser define dos materiales, un material audiovisual sobre la familia como equipo y un material audiovisual sobre el acompañamiento parental, ¿sí? Y aquí están las dos direcciones, perfecto. Ahora miremos los materiales M3, M4 con los temas 5, 6 y el saber asociado o el saber ser 1 en cuál actividad aparece acá. Entonces, ¿dónde aparecen esos materiales? Entonces, aparece aquí, el saber ser 1 aparece aquí. En estos tres aparece el saber ser 1. Vamos a ver en qué consisten esas actividades. Entonces, analizar con el grupo su reflexión sobre los casos de ejemplo que presenta la docente proponiendo alternativas de solución para la problemática. Brindar instrucciones para que los estudiantes realicen un documento reflexivo sobre el proceso de acompañamiento de cada uno. Y elaborar un documento en el que reflexione sobre la importancia de conocer y comprender los derechos y los deberes. ¿De acuerdo? Entonces, tienes estas tres actividades. ¿Ellos dónde ven esos videos? Estos videos material 3 y 4, ¿dónde los ven? ¿En qué momento los ven? Se supone que aquí, ¿no? Aunque aquí también los tienes. Seleccionar el material. Ah, pero acá es todo el profesor. El estudiante acá no hace nada. Bueno, entonces aquí la pregunta es para todos. Si consideran que esas actividades que nos está proponiendo Angie son suficientes para el logro del saber ser. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son suficientes? ¿Faltan? ¿Sobran? ¿O definitivamente no sirven para el saber ser? ¿Podemos ver nuevamente el saber, por favor? El saber ser que está planteando Angie es diligente, responsable en su rol como padre y acudiente frente a los procesos del educando. Casi que es más que activo, pues es el ser responsable y diligente. Entonces la pregunta es si estas tres actividades nos llevan a que la persona después del curso sea o los acudientes o los padres que van a tomar el curso sean más responsables y diligentes en atender, teniendo claro que esto es solo la primera unidad, ¿no? O sea, luego lo vuelve a retomar en otras unidades. Porque si miramos acá, miren que el saber ser 1 está aquí en la unidad 1, está en la unidad 2, está en la unidad 3. O sea, en las tres unidades trabaja el saber ser 1, ¿no? O sea, es transversal a las tres. Entonces, esto es solo un primer grupo de actividades para el saber ser 1. ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues yo le había hecho el comentario allí a Angisita sobre ese saber ser, que me parecía que de pronto estaba muy complejo a la hora incluso de evaluarlo. No podríamos determinar si se lograba alcanzar y creo que allí se podría colocar como el saber ser, la determinación que es como la capacidad, pues estaba mirando, yo lo investigué, pues como la capacidad de que los padres asuman estos roles y puedan tener como la iniciativa de empezar a hacerlos cumplir.
que es creo el objetivo que tiene con el curso, que los padres reconozcan esta necesidad de involucrarse en el proceso escolar de sus niños con necesidades particulares y que pues empiecen a tomar medidas frente a él. Entonces, yo le hacía la sugerencia que pronto la determinación puede ser el saber ser en este campo. ¿La determinación en qué sentido? Acuérdate que son disposiciones o son valores, ¿sí? O son habilidades, sí, Sí, pues la habilidades no, determinación son es disposiciones. una habilidad que está determinado por por la persistencia, pues yo incluso porque lo estábamos trabajando en el colegio por ese lado y hablaba de que la determinación pues tiene la habilidad primero de la persistencia en cuanto al cumplimiento de las metas y los propósitos y al proponerse objetivos alcanzables. A eso lo veía. Entonces aquí como que evaluar frente a la parte de que los padres van a tener como objetivo esto que propone en el curso, que es que se involucren más en el proceso de su acudido y que logren hacer, pues, velar por los derechos y empezar a hacer cumplimiento de los deberes. Ok. Bien, miren que el saber ¿Puedo hablar? ser... Sí, claro, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Hay una cuestión, es como aunque el propósito es loable en el que digamos en el deber ser que está resaltando ahí, pasa como con los políticos. Entonces en el colegio vamos a dar cátedra de ética. Entonces enseñando ética en una cátedra, enseñándole qué significa, qué valores desea aprender a ser ético. Hay una contradicción que la educación no ha aprendido. El problema de que los políticos hagan leyes sobre educación. Entonces ahí tenemos un problema. El padre de familia le puede gastar un año entero, 4 horas diarias, y no va a aprender a ser responsable si dentro de su crianza, digamos, su educación ética no se desarrolló. Freud decía que cuando la gente habla de cosas o cuando se habla de cosas que, digamos, todo el mundo toca los temas, entonces todo el mundo cree saber de ellos. Y eso pasa con eso. Es como lo que pretenden los políticos en la última ley sobre la enseñanza de la historia en la educación básica, como que aprendiendo historia, entonces vamos a aprender ética, entonces vamos a ser una sociedad más democrática y vamos a reducir los conflictos. Eso le pasa al ES, que por muy loable que sea la finalidad, en realidad es muy poco alcanzable. Bien. Eso. Profe. Sí. Bueno, ahí como para complementar un poquito la participación de los compañeros en cuanto a la propuesta que realizó Marley, pues a mí me parecía que de pronto es un poco más comprensible el saber ser, al dejarlo así, bueno, no sé si de pronto sobre entonces la palabra activo, pero sí dejarlo en cuanto al ser diligente y responsable. Y si bien el compañero Darío de alguna manera tiene razón en cierta medida, tanto en la unidad 1 como en la unidad 3 que se propone, se trabaja mucho con material audiovisual y si los pudiéramos pues como analizar, es un material que de alguna manera logra como sensibilizar un poquito a los participantes, en este caso a los estudiantes que son los padres de familia. En uno de los textos que revisamos del curso decía que los saberes ser siempre debe de apuntar como a esa parte de la sensibilización que finalmente yo sí considero que si en algún momento uno toca alguna fibra, pues como que llega a algo, a que la persona se identifique de alguna manera con algún caso, con algún video que sea impactante, de alguna historia pues como significativa, no sé cómo llamarlo, pues de alguna manera uno sí puede fomentar o promover ese saber ser. Ok. Bien. Sí, el saber ser, por eso yo he insistido tanto desde que iniciamos el ejercicio de diseño, de tener primero mucho cuidado con cómo se enuncia el saber ser.
Y segundo, no poner muchos. Miren que aquí solo estamos hablando de un saber ser y estamos patinando y discutiendo de si las actividades que hacemos realmente desarrollan el saber ser, ¿sí? O sea, no es tan sencillo trabajar el saber ser, porque el saber ser no se desarrolla, como nos comentaba ahora Darío, no se logra simplemente porque yo le dé una cátedra o simplemente le haga un listado de cosas que tiene que hacer una persona. Dar información para hacer cosas, dar información para resolver algo, tiene que ver con el desarrollo de un saber hacer o de un saber conocer, pero no del saber ser. El saber ser, poniéndolo en términos jocosos, no se desarrolla dando cantaleta, no se logra si la persona se le da una receta, o sea, no existen las recetas para el desarrollo del saber ser. Por eso es importante lo que plantea Angie acá, donde el trabajo sobre el saber ser debe estar en ejercicios reflexivos, ¿sí? Y miren que aquí, y por eso quise mostrarlo, porque aquí hay ejercicios donde dice, primero debe ser, en esto hay que trabajar mucho reflexión individual y luego reflexión grupal. Entonces, debe hacer ejercicios reflexivos individuales respecto de lo que presenta un video. Muchas de las cosas que normalmente se hacen con el saber ser es llevar a la persona a mostrarle o a presentarle situaciones o a que él se inserte en situaciones a través de un juego de roles y que luego reflexione sobre lo que sintió, sobre lo que le significa, y eso no quiere decir que él le cuente a los demás o que a partir de eso yo le voy a poner o le voy a hacer una evaluación numérica y le voy a decir que eso está bien, mal, regular. O sea, allí lo que se requiere es ese cambio de disposición o de actitud frente a algo. Y esa es tal vez la parte más compleja cuando se trabaja en procesos formativos. Por eso al final terminamos olvidando el saber ser y dejándolo allá como un enunciado al cual no le prestamos ninguna atención. Entonces aquí lo que habría que mirar es si estas actividades son suficientes para empezar a mover ese sentimiento, para empezar a mover esa disposición hacia los miembros de mi familia, hacia la responsabilidad que me compete. No porque me digan que tengo que ser responsable voy a hacerlo. Simplemente yo tengo que mirar y poner sobre la balanza el qué significa ser responsable o no responsable frente a algo que es la formación o el acompañamiento de esa personita en su proceso formativo. ¿Qué pasa si yo no estoy pendiente? ¿Qué pasa si? O sea, es cuestionarse, es llevar a que la persona se cuestione por qué no lo hace. Y todo eso está bien a partir de ejercicios reflexivos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué escribieron para el saber ser y cómo están trabajando ese saber ser. Ahora miremos el tema de la evaluación. En las actividades de evaluación, entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de, tú planteas como mecanismos un organizador gráfico, un análisis de casos y un documento reflexivo. Habría que estar seguro que estas actividades o estos mecanismos se trabajan en algún punto. Entonces, por ejemplo, el organizador gráfico, ¿cuándo lo hacen ellos acá? ¿En qué actividad el participante realiza el organizador gráfico? En la de 3, profe. En la de 3. Ok. Entonces miren que está conectado. ¿Todos lo ven? Entonces dice, identifique las ideas más importantes del material estudiado y elabore un organizador gráfico donde integre la información. Entonces, mucho cuidado, y es que estos elementos que aparecen acá como mecanismos deben corresponder a algo que llamamos entregables. Siempre que yo le pida una actividad a un participante, como resultado de esa actividad, es posible que resulte un entregable. Y uno de los entregables que nos está planteando entonces Angie es el organizador gráfico. Entonces vamos y miramos y decimos D3, mírenlo aquí, aquí está el organizador gráfico. ¿Ok?
¿Claro para todos? Luego nos dice que va a trabajar con casos. Entonces, ¿dónde la persona hace un caso? Por aquí lo vimos, ¿no? Era aquí, sobre los casos. Entonces, en D5 la persona va a trabajar y va a analizar un caso. Entonces, la propuesta de análisis del caso, ¿sí? Es otro entregable que podríamos utilizar para evaluar de alguna manera lo que la persona está avanzando o está logrando en su proceso formativo. Y el documento reflexivo. ¿Dónde elabora un documento? Aquí está, elaborar un documento en el que reflexione, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que normalmente uno tiene que asegurar cuando hace este ejercicio del conjunto de actividades en la propuesta de alineación es que si yo defino actividades de valoración, esas actividades o esos mecanismos de valoración deben corresponder a entregables de actividades que yo haga en cualquier momento del proceso. ¿Qué momentos? ¿Antes, durante o después? No tiene mucho sentido que aquí hubiera aparecido, por ejemplo, viendo ese listado de actividades, que vamos a hacer un cuestionario en línea para mirar si la persona comprendió no sé qué cosas. Pues si yo voy a poner ese mecanismo, pues en alguna parte deberíamos tener que por ejemplo, en la actividad del después, íbamos a usar un cuestionario en línea para poder recoger algunos elementos. Entonces, tiene que haber una alineación entre las actividades que se hacen y los mecanismos de evaluación. Bien, ahora miremos los criterios. Entonces, en los criterios, una de las cosas que se observa es que están presentados como los elementos que deberían encontrarse allí, y está bien, pero la pregunta es si cuando la persona me entregue el organizador gráfico, ¿yo qué voy a mirar? Voy a mirar si las ideas principales están incluidas, donde muestre claramente derechos y deberes de los actores. Entonces, ¿están de acuerdo en que esos serían los criterios para evaluar si el organizador gráfico está bien hecho? ¿De acuerdo o no? Pues allí también había opinado sobre que de pronto había que darle como un nivel que le generara al estudiante, pues después saber si cumplió o no alcanzó el nivel. Ejemplo, coherencia en las ideas principales y organizaciones especializadas, que fue la observación que también le hice allí. Okay, coherencia y pertinencia en las ideas, y entonces eso le va a dar un nivel a ese criterio de evaluación. De acuerdo, muy bien. Miren que cuando yo quiero mostrar los criterios de valoración, tengo que establecer cómo valoro esas ideas principales. Miren que aquí me dice que tengo que identificar las ideas principales y organizarlas especificando derechos y deberes. Pero, por ejemplo, no me dice si las tengo que poner todas, si tengo que poner algunas, si tengo que poner las más importantes, o sea, qué es lo que espera que yo diga respecto de las ideas principales. Entonces, por eso, cuando se establecen los criterios, esos criterios normalmente se formulan como atributos que me permitan hacer una gradación. Completitud, coherencia, pertinencia, ¿sí? Validez. O sea, yo les pongo algunos atributos que definan o que me permitan saber si basta con que dé una idea principal o tengo que hacerlas todas, ¿sí? O tienen que ser un número suficiente para que dé cuenta de que la persona ya sabe diferenciar derechos de deberes. ¿Está claro? Entonces, sí tienes elementos importantes acá, pero hay que calificarlos un poquito. Otra cosa que en el siguiente vemos lo mismo. Dice, proponer alternativas de solución pertinentes. Aquí sí la calificas. Pertinentes a cada problemática, haciendo evidente el rol que debe asumir de manera responsable el acudiente. Entonces, ya dices que la solución debe ser pertinente y que tiene que tener de manera coherente la relación del responsable acudiente en este caso.
En el siguiente dices explicar la importancia de conocer los derechos y los deberes de los actores para realizar un adecuado acompañamiento a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo en que con eso podrían calificar o valorar el trabajo o habría que ponerle algunos atributos adicionales? Yo puedo explicar algo, pero esa explicación puede ser no clara, puede ser no precisa, puede ser no completa. Entonces, mira que yo sí puedo decir cómo es la explicación que yo quiero, ¿sí? Profe, una pregunta en cuanto a eso, porque lo estaba precisamente revisando. Digamos, si yo miro la rúbrica de esta misma clase, la que usted montó, la que corresponde a la de esta clase. Entonces, Sí. donde dice criterios y calificaciones. Sí. Cuando usted dice criterio, yo estaba analizándolo y usted simplemente da, por ejemplo, en esto, suficiencia y necesidad de los temas propuestos para cada saber, sí, incluido en la unidad. Entonces, sí, da una evaluación y dice, los temas propuestos son suficientes y necesarios. Y después dice, algunos de los temas. Sí. Pero entonces, yo, digamos, en esa tarea, yo entendería que el criterio es lo que voy a evaluar. Ya el nivel, después o sea, pues en la plantilla no lo entendí como que definiera como los niveles. No, pero, claro, de acuerdo, tienes toda la razón. O sea, ustedes van a ver un curso de evaluación, de que es paralelo a este, o ya lo están empezando, ¿cierto? ¿O ya lo vieron? Estrategia de evaluación ya lo vimos. Ah, ok. Sí, ya lo vimos, profe. Ok, entonces ya deben tener claro, a ver, si me permiten, voy a dejar de compartir esta para compartir otro Excel para explicarles un poquito eso. Porque es importante. Entonces, permítanme, dejo de compartir. Listo, ahora vuelvo a compartir un archivo en Excel blanco. Listo, entonces vamos a hacer una rúbrica para que todos volvamos a recordar que es una rúbrica. Entonces resulta que yo definí un mecanismo de evaluación. Supongamos que definí como mecanismo de evaluación el ensayo. Entonces me van a presentar, ahí están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí. Vieron la palabra ensayo, ¿listo? Bueno, entonces yo puedo decir, bueno, a ver, respecto de un ensayo, lo primero que yo defino es cuáles son los elementos que puedo mirar en el ensayo. ¿Sí? Entonces, no sé. Entonces, ¿qué elementos podría mirar en el ensayo? La estructura, ¿cierto? Voy a mirar la estructura que está siguiendo. La tesis. La tesis. ¿Qué otra cosa? Los argumentos. Los argumentos y los contraargumentos también. Argumentos. Y los contraargumentos. Listo. Entonces, miren que lo primero, yo podría seguir aquí sacando un listado. Entonces, lo primero que yo veo es cuáles son los elementos. Entonces, cuando ustedes ven la rúbrica, yo les digo allí, ¿qué elementos voy a evaluar? Entonces les digo, que definan los saber conocer, que definan los saber hacer, que definan la estructura de no sé qué, que defina. Entonces, esos son los elementos que quiero evaluar en el trabajo que me está entregando. Entonces, lo primero que yo le muestro a una persona cuando voy a hacer una rúbrica es qué elementos voy a evaluar. El siguiente paso es definir... Perdón, esos elementos usted los llama criterios. ¿Sí? Lo que pasa es que uno normalmente para cada elemento define un criterio. Entonces, para la estructura, yo debo decir la estructura y los criterios de evaluación de la estructura. Para la tesis debo decir la tesis y los criterios de evaluación de la tesis. Para los argumentos debo decir los argumentos y los criterios de evaluación de los criterios de evaluación de esos argumentos. Es decir, cada elemento yo lo voy a juzgar con base en algunos criterios. Entonces, realmente lo que existe es una relación elementos-criterios, ¿sí? Entonces, miren que los criterios no son únicos para toda la rúbrica, sino cada elemento de la rúbrica va a tener un criterio. ¿Es claro eso? Entonces, yo para cada elemento de estos voy a tener un criterio. Entonces, ahora voy a jugar con lo siguiente. Entonces, miren que para que entendamos, porque a veces cuando ustedes escriben, cuando no hacen esto, y aquí los matemáticos me pueden ayudar un poquito, ¿qué pasa si yo trabajo con criterios? Voy a definir el criterio A y el criterio B, ¿sí?
Es decir, que para cada uno de ellos voy a tener dos criterios, el criterio C y el criterio D. Voy a tener el criterio E y el criterio F. Y en contraargumentos voy a tener el criterio J y el criterio K. ¿Listo? Voy a tener solo dos criterios. Por ejemplo, para que entendamos, ¿qué es A? A sería coherencia. ¿Y B qué sería? B sería, pues, por decir algo, pertinencia. Supongamos que trabajamos con coherencia y pertinencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estructura es coherente y pertinente. O podría tener suficiente, bueno, las que quiera. Entonces, si yo tengo dos criterios, ¿cuántos combinatorios me da? ¿Cuántas combinaciones me da? 4. 4 combinaciones. Cuando yo tengo dos criterios, entonces estos dos criterios pueden ser 4 combinaciones. Entonces, la primera combinación es que sea verdadero y verdadero. Es decir, que A sea verdadero, y que B sea verdadero. Que sea coherente y sea pertinente. Exacto. La segunda combinación, ¿cuál puede ser? Que sea coherente y no tenga pertinencia. Exacto. Entonces, que A sea coherente, o sea, A sea verdadero y B sea falso. ¿De acuerdo? La siguiente combinación es que A sea falso. Que no sea coherente, pero sea pertinente. Sí. Y B sea verdadero. Y la siguiente combinación es que sea falso ambos. Que ni sean coherentes ni pertinentes. Exacto. Entonces, de esta manera, cuando uno se acuerda de esta pequeña reglita, ¿sí? De que en un combinatorio, cuando yo tengo A y B, ¿qué es lo que me pasa en el combinatorio? Que yo tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Y tengo falso, verdadero, perdón, al revés. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la rúbrica, tengan mucho cuidado de cuántos criterios le establecen a cada elemento. Porque si le establecen muchos criterios, eso le daría un combinatorio muy grande. Solo por jugar voy a poner un tercer criterio. Entonces voy a poner un tercer criterio. ¿Cuántas combinaciones nos da un tercer criterio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de tablas de verdad? ¿Cuántos combinatorios me da un tercer criterio? 8. 8. 8. Entonces mi matriz mi tabla se me volvería de 8 descriptores. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner verdadero, verdadero, verdadero. Miren cómo se llena el combinatorio acá. Pegar. Y estos son falsos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 3 criterios, ya no es coherencia, pertinencia, sino que además tengo suficiencia. Entonces, tendría que hacer combinatorios donde dijera, por ejemplo, es coherente, pertinente y suficiente. Pero también puedo hacer un combinatorio donde diga, es coherente, no es pertinente, pero es suficiente. Algunas de estas combinaciones no tienen sentido, pero son combinaciones que se pueden dar. O sea, todas las combinaciones de los criterios se pueden dar, serían 8 combinatorios. Entonces, mucho cuidado porque si ponen 3 criterios, tendrían que hacer una matriz o una rúbrica que tuviera 8 columnas. ¿Qué es lo que uno escribe aquí? Recuerden que lo que uno normalmente escribe aquí es un descriptor con las palabras y ese descriptor de alguna manera lo que me está dando es el nivel. Eso es básicamente lo que uno escribe en cada campo. Entonces yo escribo un descriptor acá, escribo un descriptor acá, donde ese descriptor ya me está mostrando el nivel. ¿De acuerdo? De esta manera es que se hace una rúbrica organizada que me permita de verdad discriminar.
Entonces, para cada uno de estos yo voy a escoger 2 criterios que me permitan juzgar si los argumentos eran ¿qué? Eran coherentes y eran pertinentes, por ejemplo. O los argumentos eran suficientes y coherentes. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Por ejemplo, hoy estaba revisando la planeación del tercer periodo. Entonces, yo les pedí la rúbrica con los criterios. Y un criterio puede ser algunos, comete algunos errores y luego, por ejemplo, en el nivel alto, comete algunos errores y en el nivel básico comete varios errores. Entonces, ¿quién me dice a mí cuáles son algunos y cuáles son varios? O sea, no deberías enunciarse el descriptor de esa manera porque no es claro para el estudiante. Y además el descriptor debería ponerse siempre en positivo, no en negativo. ¿Sí es claro? No comete errores. Al contrario, dice que acierta o que resuelve o que hace la mayoría de las o esa mayoría es significativa o esa mayoría es suficiente. O sea, ponerla más en positivo que en negativo para el estudiante. ¿Sí? ¿Claro? Sí. O sea, ¿recordaron esto? ¿Cómo se hacen las rúbricas? Bien, entonces cuando estamos hablando de los criterios, acá ya en el trabajo voy a dejar de compartir esta y vamos a compartir otra vez la anterior. Entonces aquí en los criterios, mire que está hablando de los elementos de valoración, entonces hay que definir el elemento y el criterio. Entonces en el organizador gráfico yo podría decir que yo voy a evaluar la organización, pero también voy a evaluar las ideas incluidas. Entonces tendría valoración de las ideas, valoración de la organización como organización. En el análisis del caso, por ejemplo, ¿yo qué podría poner? Yo podría decirle que en el análisis del caso voy a evaluar, primero, la identificación de los actores claves, segundo, las relaciones que identifiquen el caso, tercero, y puedo ponerle 3 o 4 elementos. Y para cada elemento decirle cuáles son los 2 atributos. Mi recomendación es que siempre traten de trabajar solo con 2 atributos que van a utilizar para juzgar si hizo o no, o trabajó o no trabajó bien ese elemento. ¿Sí? ¿Ya es clara la diferencia entre elementos? Entonces aquí puse criterios elementos. En la que yo les estaba mostrando era elementos criterios. Es decir, un trabajo tiene un conjunto de elementos que yo quiero mirar. Pero para cada elemento yo tengo algunos atributos que me permiten juzgar ese elemento y poder darme cuenta si está bien hecho o no está bien hecho. ¿Claro? ¿Claro para todos? Aquí simplemente es vuelvo a revisar y a recordar algunos conceptos que ya debieron ver en evaluación. Muy bien, entonces muchas gracias Angie, muy bueno, está muy bien tu trabajo. Vamos a darle ahora la oportunidad a Liliana, era la que quería presentarnos. ¿Quieres presentar nuevamente, Liliana? Sí. Sí, profe, pero voy a hacerla, pues he tenido situaciones familiares, así que no he podido trabajar en forma, pero sí, o sea, lo quiero presentar porque quiero que me aclare cosas que no he podido entender. Bueno, adelante, ya tienes posibilidad de proyectar tu presentación, tu video o el Excel, como quieras. Voy. Profe y compañeros, muchas gracias. ¿Desde dónde parto, profe, como para redimir el tiempo? Pues nos quedan unos 15 minuticos, entonces tú verás si quieres, nos cuentas sin entrar, nos dices de qué se trata tu programa rápidamente. Bueno, es como, sí, o sea, es competencias, es un curso de competencias de manejo de información para la práctica docente. Ah, ya, listo. ¿Sí? Sí. Ya sé cuál es, sí. Entonces, el objetivo del curso es realizar investigaciones sistemáticas y efectivas con el fin de solucionar problemas de información mediante la obtención, evaluación crítica, selección, uso, generación y comunicación de la información. Los saberes conocer serían motores de búsqueda, marcadores sociales, técnicas para curar contenidos, herramientas para creación de contenido online y redes sociales. El saber hacer sería buscar de forma avanzada información a través de motores de búsqueda,
organizar, etiquetar y resaltar información utilizando marcadores sociales, curar contenidos digitales, crear contenidos digitales con herramientas online, bueno, ahí propongo varias, compartir contenido digital a través de redes o blogs propios. El saber ser sería creativo, curioso y comunicativo. Las unidades, me salieron 4 que serían gestión de la información, o sea, a través de motores de búsqueda y marcadores sociales. Otro sería curación básica de contenidos, creación de contenido y publicación de contenidos en redes sociales. Y entonces la primera unidad, que sería gestionar la información a través de motores de búsqueda, herramientas para recopilar información, organizarla y compartirla. El saber hacer sería buscar de forma avanzada información a través de motores de búsqueda. El segundo saber hacer sería organizar, etiquetar y resaltar información utilizando marcadores sociales. El saber ser, curioso. El saber conocer, y aquí es donde de pronto tengo como el enredo, el saber conocer, pues se necesita saber conocer motores de búsqueda que corresponda con el saber hacer, que es buscar de manera avanzada. El saber conocer marcadores sociales que me van a permitir organizar, etiquetar y resaltar la información utilizando marcadores sociales. ¿Sí? Sí. Bien. Está bien. Entonces, en el saber hacer, pues entiendo. Dice, ¿qué necesito? Pues necesito, para saber hacer, los operadores para para búsqueda avanzada y los pasos para resolver un problema de información. Sería en este caso Gavilán, sí, usando el modelo Gavilán. ¿Sí? Entonces, aquí el material, que sería un documento con los operadores de búsqueda avanzada, y el otro es, bueno, aquí el de los operadores. Y te falta el material del modelo Gavilán, ¿no? Sí, es que lo que le dije, no he podido trabajar bien porque tuve una situación bastante complicada. Acá, por ejemplo, aunque quisiera primero mirar el saber conocer, en motores de búsqueda, que son pues los motores de búsqueda, ¿sí? Los diferentes motores de búsqueda, y concretamente para trabajar Google. ¿Sí? Entonces, el material, pues, ¿qué son los motores de búsqueda? Los mejores buscadores. Y pues ahí habla sobre Google y las cualidades de Google, o las... Sí, está bien. Bueno. Los marcadores sociales, entonces las herramientas para recopilar información en la web, y concretamente el marcador social DIGO. ¿Sí? Sí. El material que propongo, pues, es herramientas para recopilar información. Y ahí pues muestran los diferentes, de pronto haría falta otro tipo de material, pero bueno. Aquí es donde me enredo un poquito, profesor, porque pues para mí este saber conocer depende, este saber hacer depende de este... Conocer, sí, ¿qué pasa? De este conocer, ¿sí? Sí, pero... Entonces, o aquí simplemente se conceptualiza. Sí, sí, pero ahí no hay problema. Es que esto no significa secuencia, cuidado. Ojo, ojo, ahí simplemente es un listado de cosas. ¿Dónde se establece la secuencia en la que se manejan estos elementos? ¿En las actividades? Aquí no. Aquí es simplemente para saber qué materiales, qué saber conocer, qué saber hacer voy a hacer. Ahora, ¿por qué te están saliendo así? Por el orden en que... Devuélvete a la plantilla donde están unidades de aprendizaje. ¿Ok? Allí debería salir primero el saber conocer uno. Porque está de primerito, él debería tomarlo de primero. ¿Y por qué lo pone ahí en la unidad 1 como...? No sé. No sé, también traté de organizarlo y no pude. Lo mismo en la unidad 2, hay un problema en la plantilla. Sí, ese sí es un problema, no te preocupes. Sí, bueno. Bueno, ok, listo. Entonces, por ejemplo, aquí en el curso... pero ese no tiene ningún problema. Digamos que ahí no hay problema porque aquí lo que simplemente tienes es el listado y los temas que vas a trabajar, pero donde se le da la secuenciación a los temas es en el listado de actividades. ¿Sí? Profesor, por ejemplo, acá en lo que estaba hablando sobre el saber ser curioso.
No, el No sé modelo cómo, Gavilán no te sirve para eso. por eso, no sé, honestamente no sabría qué propongo ahí, o sea, para ser curioso, ¿qué tema propongo? Ah, para que se den cuenta que el saber ser, o sea, yo todo el tiempo les estaba insistiendo, cuidado con el saber ser, no me pongan tanto saber ser, porque luego, si no, se queda como un canto a la bandera. ¿Cómo hago que la persona se vuelva curiosa? No, y digamos, cuando dice tema de estudio, ¿qué se supongo? ¿Qué tema de estudio va ahí? No entiendo. O sea, porque pareciera que fuera un tema específico, pero pues eso no es un tema, eso es... Sí, es un tema de aprendizaje. Sí, O sea, y cómo enseño yo, o sea... mire, si usted tiene un saber ser y no trabaja el saber ser, no lo va a aprender, porque es que los saber ser no se aprenden por intuición, no se aprenden porque yo quiera que la gente sea curiosa. No, o sea, pero como es un saber ser, o sea, entendería que deba proponer actividades para desarrollar eso, pero un Sí, tema como tal no lo entiendo. sí, pues Pregunta, simplemente, sí, adelante. digamos que los otros dos saberes se podría crear unos contenidos o una manera que intuitivamente o de que conduzcan al aprender, a desarrollar el tercer, el saber ser. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, es posible que de pronto no le quieran poner tema, pero sí tiene que tener un material y el material no puede ser el modelo Gavilán. No, ahí es porque, pues, como le estoy diciendo, no entiendo, no sé cómo proponer cómo trabajar el saber ser curioso, no sé cómo proponerlo. Esa es la verdad. Por ejemplo, uno podría usarlo con una metáfora, el tema de estudio. Podría uno poner la curiosidad mató al gato. Uh-huh. Entonces uno podría decir, me acuerdo que voy a tener que hacer algún jueguito con ellos para que entiendan qué es ser curioso, por qué es ser curioso, cuáles son las ventajas de ser curioso. Entonces puedo poner un tema de estudio incluso que le llame la atención a la gente. La curiosidad mató al gato. O sea, puedo usar metáforas. Pero, profesor, o sea, yo entendería o entiendo dentro de lo que para trabajar del ser curioso yo tengo que proponer una actividad que despierte en ellos o los ayude por lo menos a desarrollar la curiosidad. Lo que se me Exactamente. dificulta... Y esa actividad requiere unos materiales. Entonces, bueno, si no quieres poner un tema, ponle puntos suspensivos, curiosidad. ¿Sí? Uh-huh. Tienes que trabajar la curiosidad para que no se te olvide. Es que el problema es que si yo no defino con qué material trabajo el saber ser, es casi seguro que no van a trabajar el saber ser. Porque es que el saber ser hay que trabajarlo a través de unos materiales muy especiales. Se trabaja a través de videos, se trabaja a través de algunos juegos de roles, ¿sí? Pero si no se trabaja de esa manera, no se desarrolla el saber ser. Pero no necesariamente entonces tengo que proponer un tema, puedo ¿No? proponer un Material, material, sí, sí, ¿sí? de acuerdo. Y luego en la actividad trabajarlo. Exactamente, exactamente. Porque es que ahí me Allí, quedaba yo, bueno, allí, cómo carajo, qué tema le voy a... Ser curioso no necesariamente va a hacer que ellos desarrollen la curiosidad. O sea, el No, que no, yo no. trabajo, por No, a ejemplo, ver, la temática de ser curioso no va a hacer que ellos necesariamente trabajen a ver, el a ser ver, a ver, curioso. a ver. Entendamos que cuando se trabaja aquí el tema de estudio de los materiales, ese es simplemente la planificación del profesor. Por eso yo les estaba diciendo, allí yo escribo algo para que no se me olvide que tengo que trabajar el desarrollo de la curiosidad. O sea, yo no le voy a decir al estudiante estos son los temas de estudio, simplemente yo le propongo las actividades. Miren que cuando ustedes revisan, para que entendamos, ustedes han mirado la plantilla cuando entran a Canvas, cuando entran a la herramienta, en alguna parte aparecen temas de estudio, en alguna parte habla de temas de estudio. ¿Qué, No. qué encuentran ustedes? Simplemente lo que encuentran es una serie de actividades que los van llevando de la mano, ¿cierto? Que les van diciendo, preparen este material, lean este material, reflexionen sobre esto, resuelvan esto. En ninguna parte les están diciendo tema 1 tal cosa, tema 2 tal cosa, tema 3 tal cosa. Esto que está aquí como temas es para que ustedes puedan acordarse de cuáles son las actividades, ¿sí?
Ahora que vamos a pasar estos elementos que tenemos en la plantilla a la plataforma LMS, porque las 2 semanas que siguen en montar esto en las plataformas LMS, uno lo que sube a las plataformas fundamentalmente son las actividades. ¿Por qué? Porque yo lo que le tengo que decir al estudiante es qué va a hacer. Entonces yo le voy a decir, revisa este material, estúdiate esto, mira este video, pero yo no le estoy diciendo cuál es el tema de estudio, simplemente le digo, vas a revisar un video donde muestran tal cosa sobre tal cosa y vas a hacer una reflexión respecto de qué significa para ti eso. Y luego entonces vas a hacer estas cosas. ¿Sí es claro? O sea, los temas de estudio no es para mostrárselo. Claro, hay instituciones donde al estudiante o al padre de familia le mandan un listado de temas, pero la idea aquí de los temas es para tener más claridad con respecto a las actividades, de tal forma de que no se me quede nada por abordar. ¿De acuerdo? Profe, ahí le puedo aportar a la compañera que de pronto la curiosidad le puedes colocar como ahí en los ejes temáticos o los temas que vas a tratar, puedes colocar como las características que tiene una persona curiosa, e incluso lo puedes agregar a los temas que estás trabajando, porque cuando tú vas a trabajar motores de búsqueda, el principal característica que tiene una persona que busca información es que es curiosa. Entonces allí puedes empezar a trabajar con eso de los motores de búsqueda que lo lleva a una persona a un buscador, pues la curiosidad de obtener información. Pues no sé si te sirva allí la actividad, sí, la observación. Sí, o sea, uno le puede poner un nombre, una metáfora, algo que lo oriente, que le dé pistas de que no se le puede quedar por fuera el saber ser y que tiene que pensarse actividades que lleven a que ese saber ser se desarrolle. Si no lo hago, entonces si no escribo actividades, si no tengo actividades, el saber ser no se va a lograr. O sea, el saber ser no se desarrolla por intuición, por estar en contacto con las otras actividades. Yo puedo aprender a hacer y a usar el motor de búsqueda de Google, pero el día que yo tenga que hacer una búsqueda, pues si no soy curioso, pues no, pues sé usar el motor, pero no soy curioso para buscar cosas, no me interesa buscarlas. ¿Sí? Pues esta es de las cosas... Sí, Alejandro. Sí, para Liliana, sobre ese tema, nosotros, digamos, en el colegio donde yo trabajo, nosotros trabajamos desde el año pasado un proyecto que se llama STEAM, también se llama STEM, no sé si ustedes lo han escuchado, Sí. Entonces, ahí, digamos, lo que nosotros trabajamos es basado en proyectos y una de las características que se desarrollan o uno de los criterios que se desarrollan son todos los que tú acabas de mencionar, de curiosidad, la investigación y todo eso, pero gira alrededor de desarrollar un proyecto. Entonces, no sé si de pronto tú puedas vincular o hacer una especie de conexión de algún proyecto que ellos tengan que, digamos, desarrollar para que sea evaluativo y de esa manera puedas evaluar esa parte que tú quieres evaluar de los saberes ser. Sí, es que en donde tenía mi enredo es, o sea, yo, digamos, una cosa de las que estoy trabajando en el colegio es no conceptualizar tanto, ¿sí? Sino más bien por medio de actividades didácticas, llevar al niño, inducir al estudiante a que logre, sin decirle, vea, ser curioso es esto, esto y esto, sino no, que... eso no sirve para nada. Exactamente, entonces ahí era donde me quedaba pegada, pero ¿qué se supone que debo poner allí? Lo entiendo desde la actividad. Bueno, claro. Ya, ahora la actividad como es con docentes, entonces lo pensé como especie de un aula invertida. Ellos no tienen tiempo para estar todo el tiempo, así que ellos estudian y entonces actividades antes de preparación, previas. Entonces uno sería organizar los grupos, que sería por parte del profesor, sería enviar la situación problema o sí, o sea, una situación problema para que ellos tengan como cómo desarrollar o sea, enviar el material y la situación problema para que ellos puedan aplicar lo que se supone van a estudiar, ¿sí? Eso lo hace el profesor, estudiar el material, pues lo haría el estudiante, realizar el taller 1 propuesto, pues lo hace el estudiante, y lo demás pues sería de la segunda actividad, ¿sí? En las actividades durante
durante la sesión presencial, en este caso sería virtual sincrónica, pues sería una realimentación en cuanto al material de estudio y los aprendizajes o las dificultades que tienen, por ejemplo, tipo lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Ok, pero tienes que ser más específica porque retroalimentación uno no hizo nada. Entonces tendría que ser actividad, presentación de, no sé, suponte que ellos hicieron un taller. Entonces, presentación por parte de alguno de los integrantes del primer taller, discusión y retroalimentación. O sea, que quede claro qué es lo que hay. Porque es que la retroalimentación es a partir de que se revise y se presente algo. Entonces hay que darle un poquito más de detalle, ¿no? Ah, bueno, listo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, ya. Sí. Ya, como especificar cómo se haría la realimentación, ¿ya? Sí. Y las actividades después, entonces compartir en un foro del curso, una pequeña reflexión sobre la importancia de saber buscar en motores de búsqueda y de qué manera facilita la labor del docente. ¿Sí? Entonces esa actividad lo haría tanto el estudiante como el docente. Y en la segunda actividad sería compartir en el foro del curso un aprendizaje significativo sobre la gestión de la información en la labor docente, o sea, la utilización del marcador social. Ok, bueno. ¿Y la curiosidad dónde la vas a desarrollar? No la he trabajado porque no sabía cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, estaba ahí como que, ¿qué hago? Sí, eso está pendiente ahí, profe, porque no sabía cómo. Y en esta lo mismo. Por ejemplo, acá, profe, en curar contenidos digitales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, técnica para curar contenidos digitales, entonces, el tema es cómo evaluar la calidad de la información en Internet, ¿sí? Sí. Y el saber hacer es cómo curarlo, o sea, entonces lo haríamos mediante el modelo Gavilán y la secuencia con los pasos para curar la información, ¿sí? De acuerdo. El material, pues el modelo Gavilán. Sí. En el saber hacer, bueno, hay una plantilla. Sí. Que esa sería la que se utilizaría, no la que acá. Bueno, ok, acá sí, analizar y pero evaluarle. es claro. Pero igual, vuelves a lo mismo de lo del curioso, ¿no? Sí, no, es que estaba pegada ahí porque yo decía, bueno, no entiendo, por eso le pedí que lo miráramos porque no sabía cómo hacerlo. Bueno, muy bien. ¿Ya? Okay. Entonces eso sería básicamente porque aquí no avancé mucho porque ahí ya. Bueno, listo, muy bien. No sé qué. No, simplemente eso, Liliana. O sea, ya, pues más claro lo del saber ser, vuelvo, insisto, si en el saber ser no aparecen recursos, no hay actividades, el saber ser no se va a lograr, no se va a desarrollar, quedó como un canto a la bandera. Históricamente eso nos ha venido pasando en todas las instituciones educativas. Discutimos mucho el saber ser, hablamos mucho del saber ser, pero a la hora de ir a mirar qué se está haciendo realmente para el desarrollo del saber ser, es muy poquito lo que se está haciendo. Entonces se nos queda como una muy buena intención. Bien, entonces con esto terminaríamos nuestra fase de desarrollo. Se supone que pues ya podrían ustedes, ya hemos visto hoy la importancia de estar controlando la alineación entre todos los elementos, que es el principio fundamental sobre el cual trabajamos. Como este trabajo es fundamental y tiene que quedar bien hecho para la siguiente etapa, entonces, y es importante que yo les dé retroalimentación. El día de mañana voy a estar todo el día muy ocupado, no voy a poder empezar a revisarlos, sino hasta el sábado muy temprano. Entonces, igual para los que quieran volver a revisarlo, hacer ajustes, completar lo que esté faltando, igual voy a abrir nuevamente la plataforma hasta mañana a la medianoche, de tal manera de que si ustedes quieren hacer algún ajuste nuevamente, quieren revisar, quieren complementar su trabajo, pues lo pueden hacer. Bueno. Profe, una preguntita, qué pena con usted. Claro, dígame. Pues usted me recomendó unas cosas en mi trabajo, pero digamos, me gustaría aclararlas acá. En el caso de cuando uno coloca, digamos, qué saberes están involucrados, solamente incluimos los saberes que están involucrados en el desarrollo de la propuesta formativa. Sí, claro. Okay. Claro. Okay, sí. Perfecto, profe. Es decir, yo en una unidad, o sea, miren que, a ver, una de las cosas que normalmente pasa, y por eso yo les decía también,
voy a tomar, es que no tengo aquí, sí, yo tengo este. Miren que cuando uno define los objetivos, ¿cierto? Una de las cosas, ahí están viendo mi pantalla en Excel, ¿cierto? ¿Todos están viendo una pantalla en Excel? Sí, sí. ¿Sí? Sí, bueno, señor. cuando uno define los saberes y luego define los objetivos, algunos escribían aquí que un objetivo tenía muchos saberes. Bueno, eso está bien. Yo puedo poner muchos saberes aquí, muchos saberes aquí, muchos saberes aquí, porque siempre la gente ha entendido o piensa que si yo pongo muchos saberes, entonces voy a lograr el objetivo. Yo siempre le he dicho que desafortunadamente nosotros, pues a veces no nos gusta poner de más. Y en educación existe algo muy valioso que se llama menos es más, ¿sí? Entre menos cosas ponga yo, más posibilidades tengo de aprenderlas, de profundizar, de trabajar más profundamente. Entonces, yo debo escoger muy bien los saberes. Pero supongamos que pongo muchos saberes. Cuando voy a las unidades de aprendizaje, entonces yo digo que esta primera unidad tiene este objetivo. Y si este objetivo tenía muchos saberes, en principio lo que debería aparecer es que aquí todos esos saberes de ese primer objetivo deberían estar aquí. Bueno, yo aquí puedo hacer algo y es decir, voy a trabajar el objetivo 1, pero a pesar de que el objetivo 1 tenía el saber conocer 1, el saber conocer 2, el saber conocer 3, el saber hacer 1, el saber hacer 2, el saber hacer, tenía muchos, no, realmente me voy a quedar solo con estos 2 o con estos 3. O sea, yo aquí puedo escoger cuáles son los saberes. De tal manera que cuando yo vaya a la unidad, solo me aparezcan, ahora sí, aquí me aparezcan los 2 o los 3 saberes que voy a trabajar en esta unidad. No los saberes previos que él tiene que llegar sabiendo esto. Sí, se sabe por sobreentendido que esta unidad tiene que llegar sabiendo eso. Pero ¿cuáles son los saberes que usted va a trabajar en esta unidad? Pues solo estos 2, no va a trabajar más. Entonces, para que esto me suceda, yo los tengo que editar es acá, en esta plantilla. ¿Es claro? Profe, o sea, como por corroborar lo que yo entiendo, saber conocer no es el saber previo, sino lo que él necesita. Conocer en esta unidad, no es el saber previo. No, Profe, es ¿me el le devuelve un conocer que momentico? va a aprender en esta unidad. ¿Sí? Y cuando yo pongo acá el saber conocer es lo que él va a aprender en esta unidad para lograr este objetivo. Igual si me hubiera devuelto acá el saber conocer aquí es un saber conocer que él va a aprender para llegar a ese objetivo, no es un saber conocer previo. Entonces cuando yo quiero meter tantos saberes, al final termino enredado que no sé cuáles son los que él tiene que aprender en la unidad. Y recuerde que lo que yo tengo que filtrar y decir es qué es lo que va a aprender en la unidad. ¿Sí es claro? Por ejemplo, profe, en el caso mío, se supone que un docente a esta altura, todos deberían conocer el buscador de Google. ¿Sí? Pues se supone, lo que pasa es que, pues si uno dice, bueno, yo no estoy tan seguro que lo conozcan, pues entonces mejor les doy una lectura básica y me aseguro que lo conozcan y ya, ¿sí? Bueno. ¿Listo? O sea que sí valdría ponerlo allí como un saber conocer. Sí, a menos de que uno asuma que ya lo saben. Bueno, muy bien. Entonces, entramos a la última unidad del curso y esa última unidad del curso tiene que ver con la fase de implementación. Uy, se me fue una tilde, me faltó la tilde, perdón. La fase de implementación no es que vamos a llevar el curso al salón de clase. Implementar en este contexto significa alistar el curso. Vamos a alistarlo para que se pudiera enseñar. Y como esta es una maestría de educación para trabajar mediada por las TIC, pues las TIC que se utiliza para la implementación son las plataformas LMS. ¿De acuerdo? Entonces, la implementación que vamos a hacer en estas 2 semanas es implementar ese diseño que ustedes han venido realizando en una plataforma LMS. ¿Cuál plataforma ustedes van a escoger? ¿Qué plataformas? Yo les propongo allí 3 plataformas, pues realmente pueden ser 4. Moodle Cloud, ¿sí? Entonces ustedes pueden usar una versión gratuita de Moodle en la nube, que se llama Moodle Cloud, o hay una que se llama 1000 Aulas, también que es con Moodle, ¿sí? Entonces pueden escoger o Moodle Cloud o 1000 Aulas, cualquiera de las dos. Pueden buscar en internet los videos para aprender a usar 1000 Aulas. Pueden utilizar Google Classroom. Pueden utilizar Schoology, que también tiene una versión gratuita, o pueden utilizar el LMS que tengan en sus instituciones educativas. O sea, yo solamente les sugiero 3, pero si alguien dice, no, es que
escuela o institución educativa trabajamos con, no sé, con WebCity o trabajamos con cualquier otra, pues ustedes escogen la plataforma que quieran, ¿de acuerdo? Profe, una preguntita ahí en ese caso. Sí. Por ejemplo, nosotros trabajamos en mi institución educativa, trabajamos Moodle, pero Sí. digamos, ahí para mostrarle entonces sería a través de fotos, porque digamos, el problema es que yo, digamos, para que usted nos revise el trabajo, ¿cómo haríamos? Porque digamos, de esa manera yo solo puedo agregar... Ahí en ese caso te recomiendo que trabajes con un Moodle gratuito en la nube, que te queda más fácil y eso funciona igual. Entonces te creas una cuenta y usas el Moodle gratuito. Ok, ¿sí? perfecto. También sí, se puede... La idea es que lo podamos agregar a usted, ¿cierto? Sí, claro, porque si no yo no puedo revisar. Exacto. Gracias. ¿Podemos trabajar con Edmodo? Edmodo también. Por eso les digo, o sea, el que ustedes consideren, pero que es un LMS. Es decir, ustedes escogen el LMS. Mire que aquí dice propia de la institución educativa, el que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes van a estudiar las características de un LMS, van a seleccionar un LMS, van a ver algunos de los tutoriales que están ahí o cualquier tutorial en internet. Hay todos los tutoriales para usar todos los LMS. Y básicamente lo que ustedes van a tratar de montar para la siguiente clase, que es una entrega preliminar, no es la entrega definitiva. La entrega definitiva será dentro de 15 días. Van a montar, primero van a crear el curso, van a crear la cuenta, van a crear el curso en la plataforma, van a asignar como estudiantes del curso a 3 de sus compañeros y al profesor de la materia, o sea, me van a asignar a mí también como estudiante para que yo pueda entrar y mirarlo, y le van a dar permiso a 2 o 3 de sus compañeros incluso para que les den retroalimentación. Y luego, ¿qué van a implementar en el curso? Van a implementar la información general del curso, las competencias o objetivos del curso, la mesoestructura, o sea, las unidades, va a tener unidad 1, 2 y 3, o sea, van a crear la estructura para que se vean las unidades, y van a implementar una primera unidad, la 1, la 2, la 3, la que ustedes escojan, una unidad, para ver si hasta allí ya son capaces de montar una unidad, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo van a montar a través de Canva. Realmente más que montar un documento, es un pequeño documento en Word donde esté la información de qué plataforma escogieron, cuál es el usuario, cuál es el enlace, o sea, cuál es el código, para que si pues alguno de los compañeros quiere entrar a revisar, entre, o si yo pues quiero entrar a revisar ya lo pueda hacer. Aquí dice que revisaríamos en la plataforma por videoconferencia, presentarían lo que llevan hasta ese momento, y eso lo hacemos dentro de 8 días. Allí alguno nos cuenta, nos muestra cómo lo está haciendo, qué problemas ha tenido, qué inconvenientes ha tenido. Pero recuerden, dentro de 8 días es solo entrega preliminar, no es entrega definitiva. ¿Es claro? Vamos a empezar a hacer este montaje y les recomiendo, cuando ustedes van a Canvas, a la página, allí van a encontrar un tutorial de cómo usar la plataforma, pero van a encontrar también una guía de mapeo, de cómo se mapea este archivo en Excel que hemos hecho con lo que uno monta normalmente en la plataforma. Ahí ustedes van a ver de dónde se van sacando la información y cómo se va haciendo el mapeo. ¿Es claro? Claro, profe. Bueno, Gracias. entonces, pues les recomiendo, recuerden que hasta mañana tenemos plazo para volver a revisar, ajustar si quieren. El que ya la entregó y cree que le quedó bien, perfecto, listo, no hay problema. La plataforma ya la tiene allí, pero si alguien todavía no la ha acabado de subir, a alguien le falta subir algo o con lo que vimos hoy considera que va a hacer algún ajuste, pues lo puede hacer y subirlo mañana hasta las 12 de la noche. Yo trataré el fin de semana de revisar los trabajos, darle retroalimentación de tal manera de que ustedes puedan, con base en la retroalimentación, ya empezar a hacer el montaje correcto. Aunque pueden empezarlo a hacer porque ya miren que van a primero crear la plataforma, crear la estructura, crear los objetivos y eso ya está revisado y ajustado y recomendado. Solamente pues la parte final, que es crear una unidad, habría que esperar un poquito la retroalimentación para hacerlo bien. Bien, con esto pues entonces dejamos por hoy ahí. Pues muchas gracias por su participación y espero que tengan una bonita noche. Lo mismo. Feliz noche. Que tengan buena noche, que descansen. Bueno, gracias. Hasta luego.